de coeficiente de determinación. Trabajamos en coeficiente de determinación múltiple y ajustado. Revisamos que el coeficiente de determinación múltiple tiene al menos dos interpretaciones. Una está asociada a la unidad de ajuste, asociada a la unidad de ajuste. Y la otra está asociada a la capacidad explicativa. Capacidad explicativa. Entonces el R2 tiene al menos dos significados dentro del análisis econométrico. Una está asociada a la unidad de ajuste y la segunda está asociada a la capacidad explicativa del modelo. En la primera, lo que evaluamos es qué tanto nuestros datos se ajustan a una función de regresión muestral estimada. Recordemos que un mapa de dispersión, una gráfica de dispersión, nos interesa que nuestros datos se acerquen lo más posible a la función que hemos creído es la más pertinente para explicar el fenómeno. Si los datos se ajustan bastante bien a la función de regresión muestral, lo que tendremos entonces será un valor del R2 que converge a 1. Pero si la nube de puntos no tiene una convergencia a la función de regresión muestral estimada, entonces el valor del R2 se acercará, se aproximará a 0. ¿De acuerdo? Desde la segunda óptica del R2 es muy relevante considerar que el R2 nos da una primera aproximación a la capacidad que tiene el modelo para explicar el fenómeno. Luego el R2 es el primer indicador que a usted le da cuenta de qué tan bien está explicando ese fenómeno a partir de las variables exógenas seleccionadas. Y ese análisis del R2 también le permite saber cuánto le falta explicar y si existe la posibilidad de que usted haya omitido una o más variables en el análisis. ¿De acuerdo? Entonces el coeficiente R2 es muy relevante. Adicionalmente, usted se dará cuenta más adelante que el R2 es también un indicador que permitirá tener un criterio para la selección de modelos. Cuando usted tiene modelos que intentan explicar el mismo fenómeno, pero que lo pueden hacer con ciertas variaciones funcionales o en términos de las variables exógenas incorporadas, el R2 puede ayudarle a decidir, es uno de los criterios que le ayuda a decidir cuál es el modelo más pertinente. Obviamente, cuando usted tenga varios modelos y tenga que decidirse por uno, un coeficiente R2 más alto será más atractivo para usted porque tendrá mayor capacidad explicativa del fenómeno. Entonces, un elemento, es un primer elemento a la hora de seleccionar dentro de un conjunto de modelos aquel que usted considere que desde esta perspectiva tiene la mejor capacidad explicativa. Y hemos dicho que el R2 también se caracteriza por una tercera posibilidad de interpretación y tiene que ver esencialmente con la capacidad predictiva.
esa capacidad predictiva nosotros la podemos efectuar siempre que trabajemos con modelos de series de tiempo. Pues tenemos un comportamiento histórico y el modelo nos garantiza que a partir de un comportamiento histórico podamos elaborar una proyección de cara al futuro. Si eso es así, si la intención del modelo es no solamente explicar un fenómeno, sino también generar una predicción tal que nos permita la construcción de escenarios diversos, entonces podremos efectuar política económica y nos interesará contar con un buen coeficiente de determinación. No siempre sucederá eso, porque es cierto que también podemos trabajar con datos del corte transversal y en ese sentido nosotros no podemos predecir sobre un punto en el tiempo. Para predecir necesitamos historia y el hecho de que usted me haya aplicado una encuesta, eso no es historia, eso es apenas un punto y puede ser muy subjetivo. Entonces lo más pertinente, ¿cierto?, es que cuando usted vaya a predecir tenga la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si nos interesa predecir el comportamiento de una acción, si nos interesa predecir la rentabilidad de una acción, entonces casi que siempre se utiliza un criterio de parsimonia. Utilice la mayor cantidad de datos posibles para predecir la menor cantidad de datos posibles. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la predicción, y esto ya lo habíamos señalado en alguna oportunidad, no hablamos de que vamos a obtener predicciones exactas, o no hablamos de una predicción específica, o no hablamos de una predicción puntual. Lo que nos interesa en todo caso a la hora de la predicción es que al menos tengamos una buena predicción en términos de la tendencia. ¿De acuerdo? La econometría no pretende que hagamos predicciones exactas y prueba de ello es la incorporación del término de error. El término de error nos previene sobre la imposibilidad de explicar algo al 100%. Si no somos capaces de explicar algo al 100%, mucho menos seremos capaces de predecir al 100%. Entonces siempre haremos una predicción que buscaremos sea la mejor de las predicciones, pero eso no garantiza que la predicción sea exacta. Profe, entonces digamos, cuando en el libro de Bugatti nos dice que la sumatoria de los errores es igual a 0, ahí por lo menos si es igual a 0, uno podría pensar que el modelo predice perfectamente y que no hay error, y entonces dejaría de ser probabilístico. ¿No sería mejor poner que la sumatoria de los errores es muy cercana, pero pues que no es 0? Sí, es correcto. De hecho, cuando Bugatti plantea que la sumatoria de los errores es igual a 0, lo que está suponiendo él es que si se comete un error positivo en la primera observación, coloquémosle de 0,5 por ejemplo, el segundo error va a ser negativo y va a ser de 0,5. Entonces, el 0,5 del primer error, que es un error positivo, se neutraliza con el segundo error, que es negativo y que tiene la misma cuantía. Y en un mundo en donde solamente existan dos observaciones, entonces, hay un error positivo que se anula con un error negativo, y eso solamente es posible cuando los errores siguen una distribución normal. Luego, anticipándome un poco a lo que vamos a encontrar más adelante, es que los errores, se supone, deberían seguir una distribución normal para que puedan los errores positivos neutralizar a los errores negativos y que la convergencia del error sea a 0. Pero sí es muy cierto lo que usted dice, la sumatoria de los errores residuales en casos muy especiales, casi que en esos modelos econométricos diseñados específicamente, pues diseñados ad hoc
para que se tenga ese resultado, solamente en esos modelos uno encuentra que la sumatoria de los residuales es igual a 0. Por lo demás, siempre tendremos un valor que puede estar cercano a 0. Y la idea es que tengamos modelos en donde la sumatoria de los errores mínimos cuadráticos se acerque lo más posible a 0. Pero el pretender que así lo sea es una ilusión. Es más o menos lo que nos plantea la economía normativa del deber ser, y nosotros debemos anticipar obviamente que en los modelos no vamos a encontrar que la sumatoria de los errores al cuadrado sea igual a 0. Lo que nos interesa es que sea la más pequeña posible. Es decir, no vamos a tener a la perfección un modelo. Nunca tendremos un modelo perfecto. Nunca tendremos un modelo perfecto. Jamás lo tendremos. Profe, el R2 es igual a 100%. Estadísticamente tiene buena capacidad explicativa. Pero sería usted muy ingenuo pensar que si tiene un modelo que cumpla todas las condiciones, suponiendo que se puedan cumplir todas, que pueda explicar perfectamente un fenómeno. Jamás tendrá usted un modelo perfecto, jamás lo tendrá. Pero la idea es que tenga un buen modelo, ¿de acuerdo? La idea no es buscar la perfección, la idea es considerar cuáles son los elementos para tener un buen modelo y acercarse lo más posible a él. Bueno, también hablamos en nuestra sesión pasada sobre la importancia del R2 ajustado, del R2 corregido, del R2 R2 adjust. Y dijimos que lo que lo hace especial frente al R2 es que, además de incorporar el cálculo del R2 original, le hace una corrección a través de la incorporación de los denominados grados de libertad, n-1 sobre n-k. Muchos autores prefieren utilizar, en lugar del R2, el R2 ajustado, y sobre eso usted tiene una consulta. Usted tiene que consultar qué ventajas tiene hacer el análisis de la capacidad explicativa de un modelo, por ejemplo, con el R2, y qué ventajas puede tener el hecho de que no se utilice el R2, sino que se utilice el R2 ajustado. Y esto es relevante por una cosa: usted siempre tendrá que el R2 es siempre superior al R2 ajustado. Pues tenemos un primer grupo de analistas que dicen: si usted utiliza el R2 sin correcciones, la capacidad explicativa podría parecer más alta de lo que en realidad es. Y quienes utilizan el R2 ajustado también tienen una crítica por parte de los que utilizan el R2, puesto que se les dice que usted le está haciendo modificaciones a la capacidad explicativa original. Entonces, usted debe identificar cuáles son los pros y cuáles son los contras de tomar uno u otro factor. ¿De acuerdo? Para efectos de este curso, yo tomaré el R2 original como la capacidad explicativa, como el indicador de bondad de ajuste, y si estamos hablando de un análisis temporal, tomaré el R2 como un indicador de capacidad predictiva. Pero eso no supone que como yo lo hago así, así es. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que buscar los criterios. Para efectos de este curso lo vamos a manejar así, pero el hecho de que yo lo maneje así no supone que usted también tenga que hacerlo en la práctica. Para efectos de este curso lo vamos a utilizar así, pero esa consulta es relevante en el sentido que le va a permitir saber cuál indicador tomar y por qué. De todas maneras, para efectos de este curso, nuevamente repito, el R2 ajustado
me servirá como una medida comparativa para determinar la capacidad que tiene el modelo para incorporar una nueva variable exógena en su análisis. Es decir, que la diferencia entre el R2 y el R2 ajustado, que es una diferencia que siempre vamos a tener, esa diferencia me dirá cuál es la capacidad que tiene el modelo para incorporar una nueva variable exógena, o más bien, si queremos precisar, la necesidad que el modelo tiene de una nueva variable exógena, lo que para usted debe resultar sin duda un elemento importante de análisis, porque es que usted puede tener un R2 alto y lo que usted quisiera es que el R2 ajustado no tenga una gran diferencia del R2 original. Si no hay una gran diferencia entre el R2 y el R2 ajustado, eso significa que la incorporación de los grados de libertad no implica o no influye de manera adversa en el hecho de que usted tome uno u otro indicador para el análisis, pero además implica que la necesidad del modelo por una nueva variable exógena es mínima y que entonces el modelo puede tener una suposición de que se encuentra bien elaborado. ¿De acuerdo? Bien. En nuestra clase pasada hablamos de lo que íbamos a ver en esta clase y dijimos que íbamos a ver los criterios de información para la selección de modelos. Entonces, estos criterios tienen como propósito servir de complemento. Estos criterios tienen como propósito tratar de apoyar las conclusiones que encontramos en el R2 y en el R2 ajustado, pero su misión más importante es que nos apoyan a la hora de seleccionar de un grupo de modelos el modelo que tenga las mejores condiciones. Entonces, para no complicarnos la vida con estos criterios que vamos a utilizar, para no complicarnos demasiado la vida, lo que nosotros vamos a entender por estos criterios es que son criterios que cuando nosotros queramos seleccionar, por ejemplo, de entre 2 modelos, o de entre 3 modelos, o dentro de 4 modelos, el modelo que tenga las mejores condiciones, estos criterios nos ayudan, nos apoyan para tomar esa decisión. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a escoger un modelo dentro de un grupo de modelos, y es, ¿los modelos cumplen las restricciones? Bueno, ya, los modelos cumplen las restricciones teóricas. Segundo, los modelos tienen unos coeficientes R2 altos. Usted dice, sí, tienen los coeficientes R2 altos. Usted después dice, la diferencia entre el R2 y el R2 ajustado es muy alta. Usted, no, no es muy alta. Entonces, tiene modelos que son similares. Entonces, esto que vamos a ver, los criterios de información, nos permiten a nosotros tener unos indicadores complementarios para decidir qué modelo es el que nos conviene. Profe, ¿y dónde los vamos a utilizar? Es que usted tiene tres modelos de importaciones en este momento. Tiene un primer modelo, que es el que está realizando el profesor en clase, y tiene 2 modelos que son variantes del original. Entonces, allí es donde usted va a aplicar los criterios de información. ¿De acuerdo? Bueno. Pero para avanzar hacia el análisis de los criterios de información, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es calcular un indicador que es el más elemental de todos los indicadores, la sumatoria de los errores residuales al cuadrado. ¿Qué pasa con la sumatoria de los residuales al cuadrado? La sumatoria de los residuales al cuadrado, a la vez de que debe tender a 0, también es otro elemento que permite seleccionar cuál es el modelo que puede tener más ventajas
en términos de su capacidad explicativa, de su capacidad de obtener estimaciones MELI, por ejemplo, frente a otros modelos. Entonces, calculemos este indicador elemental de la sumatoria de resultados. Entonces, por favor, tú me vas a colaborar con Eduardo. Bueno, Eduardo, aquí colóquese los años. Los años iban de dónde, Leti, de qué año, año 1, año 2 era 2004. sí, del ejercicio que estamos Del 1 al 10. del 1 al 10 No, empezamos en el 2004 al 2010. 2004. Listo, entonces ustedes ordenados, ¿cierto? Ah, perfecto, listo. Sí, ya miren que tienen. Está bien. Listo. Ahora, por favor, dictémosle los datos de las importaciones, pero llamémoslas Y sub T, de las originales. Eduardo, guárdese un espacio, no les vayan a separar mucho porque va a necesitar calcular. Tengan en cuenta que va a necesitar calcular el error, y después el error cuadrático y después al final una suma. O sea, que son unas 4 coliseos. Bueno, ahí va a salir el video también. Bueno, listo, entonces citémosle los datos, por favor. 18, 20, 16, 20, 25, 20 y 25. El siguiente dato que él necesita son los estimados, los Y estimados, y aquí él va a tener que tener algo de paciencia porque necesitará contar con los decimales. Pero entonces hagamos una cosa, anotemos 4 decimales y coloca unos puntos suspensivos para no estar calculando todos los demás. Él no va a anotar todo, usted sí debería, porque usted necesita sacarle a esos el cuadrado y después sacar la suma. Entonces, quitémosle los decimales, 4 decimales, y él coloca puntos suspensivos después de los 4. ¿El primer dato cuál sería? 20 puntos, el estimado. 0,6 70. El siguiente, 16.0513. $12.8679. 16.0513. 15.3646. 20.7910. 24.8067. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el error, ¿de acuerdo? El error. Ese error es con la E minúscula y estimado. Y es sub T. Perfecto. Entonces, por favor, ese es Y sub T, sí, también, Y sub T estimado. Entonces necesitamos, por favor, ustedes trabajan con todos los decimales, ¿de acuerdo? Todos los decimales. Entonces lo que hay que hacer es restar de Y sub T el Y sub T estimado, ¿cierto? Y él va anotando los errores, ya sean positivos o negativos, que vayan resultando. Entonces, por favor, calculemos el primero y le
Meditamos, por favor. Él copia hasta 4 decimales, lo demás lo coloca. ¿Cómo queda el primer error? ¿Están calculados todos? ¿Sí? Bueno, entonces la última columna. ¿Sí nos alcanza la última columna? ¿Sí? Pues sí. Bueno. Entonces, ahora sí viene el error cuadrático. Sería E estimado sub T al cuadrado. Y este sí es fácil porque se multiplicar el error por el error. ¿Esto qué garantiza? Que los errores... ¿Qué pasa cuando un error se vuelve cuadrático? Se vuelve positivo, ¿cierto? Vamos a ver qué tan cierto el error negativo se neutraliza con el error positivo. ¿Cuánto nos da el primer dato? Bueno, ok. Ya hemos calculado todos los errores cuadrados. ¿De acuerdo? El profesor hace un momento dijo que si los errores positivos se neutralizaban con los errores negativos, eso tenía que dar 0. Pero entonces, ¿por qué no hago simplemente la sumatoria de errores y ya? Porque es que si los elevo al cuadrado, los negativos se me vuelven positivos. Y entonces no van a haber errores negativos que neutralicen a los errores positivos. Entonces, ¿por qué no estoy sumando simplemente la sumatoria de los errores? ¿Por qué tengo que elevarlos al cuadrado? Si un número que tiende a 0 se eleva al cuadrado, ¿hay varios números que tienden a 0? Si lo elevo al cuadrado, ¿qué pasó? ¿Se vuelve más pequeño? Ah, ok. O sea que al tomar los errores, que se supone deben ser pequeños, y elevarlos al cuadrado, esos números se vuelven positivos, pero se vuelven más pequeños, convergen más a 0. ¿De acuerdo? Aquí no estoy evaluando la normalidad de la distribución, eso no se hace aquí. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es minimizar los errores, y los minimizo elevándolo al cuadrado. Esta es la esencia de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya que entendemos eso, por favor, con todos los decimales posibles, necesito la sumatoria de los errores al cuadrado. La sumatoria de la última columna. ¿Leticia está trabajando en Excel? Sí. O sea que ella debe tener la precisión de cómo tiene que dar la sumatoria de errores residuales al cuadrado. Porque ella no pierde decimales, ¿cierto? Profe, yo estoy perdiendo decimales, pero estoy anotando todos los que hay en la calculadora. El problema es que la calculadora tiene sus límites, ¿de acuerdo? Pero lo que le da a usted seguridad es que trabaje con todos los decimales al menos. ¿Cuánto nos da entonces la sumatoria de los errores decimales, de los errores residuales al cuadrado? Apúntelo ahí al final. Sumatoria de errores al cuadrado. Sí, está bien. Sumatoria de error estimado al cuadrado sub T. Que es igual. Sí, está bien. Listo, para estar con los 4 decimales allí, ¿hay más decimales de aquí? Coloquenle puntos suspensivos. Pero hasta ahí, concuerdo. Ok, listo. Listo, gracias. Muchas gracias. Entonces, por favor, este dato como tal no tiene un significado propiamente dicho, ¿de acuerdo? Esta sumatoria de los errores residuales no tiene un significado como tal. No es uno de esos indicadores que usted se vaya a preocupar por, profesor, ¿cómo se interpreta? No. Pero
usted tiene una tarea que está haciendo en paralelo a este modelo. Usted está realizando los dos modelos alternativos de importaciones y está comparando, ya está comparando resultados de restricciones, está comparando resultados de N2 ajustado, y ahora debe comparar el resultado que obtuvo en la sumatoria de residuales al cuadrado. Si y solo si yo fuera a seleccionar de esos tres modelos uno con base en un criterio, y ese criterio fuese la sumatoria de los residuales al cuadrado, yo tendría que tomar de esos tres modelos la sumatoria de los residuales al cuadrado que sea más cercana a cero. Por decir algo, si el modelo 2 tiene un error de 6.73, este sería mejor modelo. Pero si hay otro modelo, el otro modelo de importaciones, el modelo 3, si tiene una sumatoria de errores residuales al cuadrado que es igual a 6.5, entonces ese modelo, el modelo 3, sería mejor modelo, suponiendo que empatan en términos de los R2 ajustado y que cumplen las restricciones, que son valores muy similares. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Entonces, seleccionar modelos es una tarea que empieza incluso desde el R2, pasando por el R2 ajustado y llegando pues, hasta el momento a la sumatoria de los errores residuales al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos pasar a los criterios de información. ¿De acuerdo? A los criterios de información. Pero para pasar a los criterios de información, lo primero que tengo que hacer es estimar, ¿cómo se llama esta? La función, es que no me gusta utilizar esta palabra porque esta palabra suele generar mucho temor en el estudiante. Yo apenas digo la función de máxima verosimilitud, entonces el estudiante llega y dice, no, profe, ya me asusté. ¿La función de qué cosa? De máxima verosimilitud. Y todavía tiene un complemento, se llama la función logarítmica de máxima verosimilitud. Así se llama. Coloquémosle entonces función logarítmica de máxima verosimilitud. Coloquémosle ese nombre que le gusta más al estudiante. Dice función logarítmica de probabilidad. Pero hay dos formas en que usted la puede denominar. La puede denominar como función logarítmica de máxima verosimilitud, ¿cierto? ¿Ya te dio la función logarítmica de máxima verosimilitud? Sí, ya me dice. O la puede llamar función logarítmica de probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, este indicador, por ahora, no es que me interese mucho, por ahora, pero sí lo necesito para poder calcular los criterios de información. Luego, la fórmula es la siguiente, Leti. ¿Cuál es la fórmula del logaritmo de máxima verosimilitud? ln, paréntesis, L mayúscula, cierra paréntesis, igual. Cierro paréntesis. Sí. Listo. El logaritmo de máxima verosimilitud, ¿cierto? El logaritmo de máxima verosimilitud es igual al logaritmo de L. ¿De acuerdo? ¿Qué es L? A ver, por ahora entendámoslo así. Esto es más o menos la probabilidad, por ahora entendámoslo así, es la probabilidad de que nuestro modelo sea estimado mediante un método alternativo. ¿De acuerdo? Es la probabilidad de que nuestro modelo sea estimado a través de un método alternativo. ¿De acuerdo? Un método alternativo de estimación, diferente a los MCO. ¿De acuerdo? Por ahora entendámoslo así, por ahora. Ok, ¿es igual a qué? Menos, abre paréntesis, n dividido 2. N medios. Sí, n menos. N medios. Cierra paréntesis. ¿Sí? Por
corchete, 1 por n, 1 por n, 1n. 1n, Ah, no, ln. ln, pero es l mayúscula, Minúscula. o sea, es un logaritmo natural. Ok. Listo. Logaritmo natural, Abre paréntesis, ya. 2pi. Cierra paréntesis, más el logaritmo natural, paréntesis, de s al cuadrado, Perdón. s al cuadrado, cierro paréntesis, más 1. Cierro. ¿Qué es ese al cuadrado, Leticia? Aquí hay una subíndice. ¿De acuerdo? Varianza de los errores. Eso se llama varianza de los errores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos la varianza de los errores? La varianza de los errores va a ser igual. La varianza de los errores va a ser igual a la sumatoria de los errores residuales al cuadrado sobre, tiene que ir dividido entre grados de libertad, Leti, N. n menos k, N. n. Entonces es la varianza de los errores. Es una varianza, es una varianza de máxima verosimilitud. Ok, aquí hay una pequeña corrección entre ellos. Si está así, sumatoria de e al cuadrado, esto es estimado, sobre n. Listo, esa es una varianza. Esa es una varianza, sí, porque es que la varianza de los errores es la sumatoria de los errores residuales al cuadrado sobre n menos k, pero aquí no le estoy restando k, entonces esta no es la varianza de los errores, por lo menos la varianza de los errores que voy a necesitar más adelante. ¿De acuerdo? Ok, esta es una varianza, a ver, ¿cómo la explicamos? Esta sí es una varianza de errores, pero no es la de los mínimos cuadrados ordinarios, es la que pertenece al método de máxima verosimilitud. ¿De acuerdo? Esta no nos interesa por ahora. ¿De acuerdo? Lo que me interesa por ahora es calcular el logaritmo de máxima verosimilitud. Entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Leti, yo tengo los cálculos hechos, ¿cierto? Revise que yo tengo los cálculos hechos. ¿De acuerdo? Usted nos va a confirmar que estamos haciendo bien las cosas. Vamos a tomar la sumatoria de errores residuales al cuadrado, que es igual a ¿cuánto? 6, una sola persona. 72. ¿Sí, Leti? ¿Vamos bien? ¿Es el dato? Ah, Leti, la sumatoria de los errores residuales que usted tiene ¿es esta? Sí. ¿Exactamente esta? ¿Faltan más decimales? Ok. 12, 47, 51. Leti, ¿son exactamente los decimales que usted tiene? ¿Sí? Ok, listo. ¿Lo están haciendo con calculadora? Sí. ¿No? ¿No los tienen con calculadora? Ok, con calculadora tienen que haber algunas diferencias. Pero da al menos 72, 71, 18. ¿Hasta el 18 alcanza? No les alcanza. O sea, llega hasta 72, 71. Bueno, yo voy a dejar este dato porque es el dato exacto, el que debería dar, ¿de acuerdo? No se vayan a preocupar, usted diga, profe, es que no me da por la calculadora. Ya acordamos algo con decimales, ¿de acuerdo? Pero la idea es que usted tenga los datos más precisos posibles. Para el primer parcial, por favor, el consejo es precisión. Es precisión. Tenga la máxima precisión que pueda. ¿De acuerdo? Obviamente la calculadora no le va a dar toda la precisión que necesita, pero yo voy a comprender eso. ¿De acuerdo?
No se vaya a preocupar por eso. Ah, pero si tiene una calculadora Trulli, sí preocupa. Bueno, ¿cuánto me da esto, por favor? ¿Cuánto me da? 0,96 centímetros. Los datos que tenemos son parecidos. No. Pero es con el 6%. ¿Sí? Sí. Usted tiene una diferencia. Ok, listo. Entonces, chicos, ¿cuánto me da 0.96? 10, 16, 99, 3. Sí. ¿Sí? Ok, listo. Ya tengo esta varianza. Leti, en los análisis que tengo hechos yo, ¿aparece como varianza de error? ¿O simplemente aparece como varianza? ¿En mis cálculos aparece como varianza? Sí. Ok, aparece como una varianza. Ya tengo este elemento, ¿de acuerdo? Ya tengo este elemento de aquí. Ahora ya puedo calcular esto que tengo acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto me queda como logaritmo de... Esta es la función logarítmica de probabilidad, será igual a menos, abro paréntesis, tamaño de la muestra, 7 medios, multiplicado por, abro paréntesis, logaritmo natural de 2pi. Y aquí tenemos otro problema. Leti, ¿qué número utilizo yo como pi? 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. ¿Así lo trabaja usted? ¿No hay más decimales después de ese? Ok, ¿hay una pregunta atrás? No, que en las calculadoras hay un trocito de piedra, yo no creo que haya problema. ¿Perdón? En las calculadoras está el botoncito de pie, pero no creo que haya problema por eso. Entonces es 2 por 3.14, 15, 59, 16, 26, 54, Tiene que borrar 15, 92. 3.14, 15, 92, 654. Más logaritmo natural, ojo, logaritmo natural de la varianza que por ahora digamos es una varianza que pertenece a la máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? Es la varianza que pertenece a la máxima verosimilitud, que es igual entonces al logaritmo natural de 0.96, 10, 16, 993, cierro paréntesis, más 1, cierro corchete. Entonces, logaritmo de máxima verosimilitud es igual, y lo calculamos, ¿de acuerdo? Primero se hace esto de acá, después de hacer esto de acá se multiplica por esto de acá. Atención, por favor. Entonces, el dato del logaritmo de máxima verosimilitud me dio de cuánto? 79, 576. ¿Estamos de acuerdo? Leticia, ¿me confirma ese cálculo? Estamos bien hasta ahí. Por favor. Nosotros no estamos, el videolín está prendido, pero no está proyectando nada. Busquemos el libro, Bujaraki. Vámonos a la fuente original. Vamos a Bujaraki, porque desde aquí van a empezar a ver algunas diferencias. Entonces proyectemos el texto de Bujaraki, pero ojalá que sea una persona que no sea Leticia. ¿Tú tienes el texto de Bujaraki ahí a la mano? ¿Alguien lo tiene a la mano que se lo pase? ¿No tiene el texto de Bujaraki a la mano? No es muy aconsejable. Bueno, ok, proyéctelo aquí, Leti, ya que usted lo tiene a la mano. Eduardo,
Tiene la página en donde aparece el logaritmo de máxima verosimilitud calculado, ¿cierto? Hace un momento me lo mostró. ¿En qué página se encuentra? Ahí Casi de vuelta, más abajo. Ahí. Atención, entonces para que se vaya ubicando donde me estoy moviendo ahora, ¿de acuerdo? Me estoy moviendo en la página 102, aquí aparece el método de máxima verosimilitud. Y atención, porque Bujarati está utilizando esta fórmula. Entonces dice n sobre menos n medios multiplicado por el logaritmo de la varianza, y no es la varianza de los cuadrantes, de las varianzas, no es la varianza de los errores. Yo le estaba planteando que esa sería n menos k. Hasta el momento se parece la fórmula, luego lo multiplica, atención, vienen cambios. Yo lo multiplico por el logaritmo 2pi, y aquí él introduce esta fórmula, menos n medios, ahí empiezan las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, después de restarle n medios, lo multiplica por el logaritmo de 2pi, después le quita n medios y saca una sumatoria, ¿cierto? Menos 1 menos 1 medio, lo multiplica por la sumatoria del y original menos el beta, ¿cierto? Y original menos el beta menos beta 2 por x de t al cuadrado, y lo divide entre la varianza. Entonces empiezan a haber unas discrepancias, ¿de acuerdo? Empiezan a haber unas discrepancias. No estoy utilizando las mismas fórmulas, ¿de acuerdo? No estoy utilizando las mismas fórmulas de Bujarati. Ya empiezan a haber cambios, ¿de acuerdo? Entonces el estudiante aquí dice, profe, y entonces el profesor le dice, tiene un salto de fe. Grande. No lo estoy llevando por el mal camino. Ok, queda pendiente eso. Bueno, ok, estamos de acuerdo entonces en que el dato nos da menos 9.793398.576. ¿Le interesa la confirmación de Leticia? Ok, listo, vamos por buen camino. Ya que tengo el logaritmo de máxima verosimilitud, Leticia, necesito ese dato para el cálculo del criterio de información AKI. Por favor, clara esta parte. Claro el cálculo del logaritmo de máxima verosimilitud. Es decir, más que una comprensión en este momento de este método alternativo, lo que me interesa es que por ahora sepamos la fórmula de cálculo y estemos de acuerdo en el resultado. Ok, entonces, ahora sí, criterio de información AKI. Nosotros lo vamos a definir ahora como el CIA. ¿De acuerdo? El CIA. Criterio de información AKI. Criterio de información AKI. ¿De acuerdo? Leticia, ¿a qué es igual ese criterio? Menos 2 Menos 2 por logaritmo natural de L mayúscula logaritmo natural sobre T mayúscula. No, solamente el logaritmo natural de sobre T. la L mayúscula. Logaritmo natural de L sobre T mayúscula. Defíname T, ¿es el tamaño de la muestra? Miren los cálculos que tuve que buscarles bastante para encontrar. Entonces, es sobre N. Listo, ok. Más ¿Sigue? Más 2K sobre N. 2K. Confírmeme si K es el número de parámetros. Sí. Número de parámetros. Por favor, Leti. ¿Sí? Ya confirmado eso, ¿no? Ok, coloquemos la fórmula de Bujarati. ¿Dónde está? ¿En qué página está la fórmula de Bujarati? La fórmula de criterio de información están allá. Página, perdón, 494. Listo, tengo un poco de zoom.
Ok, tenemos la fórmula del CIA. Dan cuenta que empiezan a haber diferencias en términos de las fórmulas, ¿cierto? Aquí toman el número E, lo elevan a la 2K sobre N, sumatoria, esto es sumatoria de error residual al cuadrado sobre N, y finalmente dice, es el número E multiplicado por 2 veces el número de parámetros sobre N, multiplicado por la sumatoria de residuales al cuadrado sobre N. Así lo calcula Bujarati, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi consejo? No me crea. No me crea. Calcúlelo como lo plantea Bujarati. Pero hágame caso a la fórmula mía y después va a haber un punto en donde las vamos a comparar a la luz del software. Ok. Entonces, el CIA sería igual. El CIA sería igual. Atención. El CIA sería igual. No, hablando sinceramente, lo que pasa es que cuando yo empecé a consultar sobre estos temas, decía, bueno, estoy haciendo los cálculos tal cual como los plantea Bujarati o Fulbright, y lo averigué en Fulbright y le aparece la misma fórmula. Luego lo estaba haciendo en el software especializado y no me daba el resultado. No me daba el resultado. Y empecé a buscar por toda la internet y encontraba que todas las fórmulas para el CIA eran las que planteaba Bujarati. Casi que me tocó meterme en la deep web para encontrar estas fórmulas que estas sí convergen con los resultados del software. ¿De acuerdo? Ok, entonces me quedaría menos 2 por el logaritmo de máxima verosimilitud, que me dio de cuánto, perdón, por menos 9.79 53 33 98, 5, 76. Listo. Leticia, eso se divide entre el tamaño de la muestra, que es igual a 7. Sí. Y a eso le sumamos 2 por el número de parámetros, que es 2 por 3, 6. ¿Cuánto me da esa operación? Leticia, atenta porque necesito que me confirme el cálculo del criterio de información acá. Usted lo tiene en software, ¿cierto? Consejos: primero hagan esta división. Primero esta división. El resultado se multiplica por menos 2 y luego le suman el fraccionario. ¿Cuántos dígitos? Todos los que pueda. Ok, ¿cuánto nos da, por favor? 3.65, 65, 92, 56, 736. Por favor, hay que calcularlo para todos los demás modelos. En el caso de los modelos de importaciones, si tuviéramos buenos parámetros, si tuviéramos buen R2 ajustado, buena sumatoria de residuales al cuadrado, y tuviéramos que seleccionar, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante, entre dos modelos o más, Sí, es eso. lo puedo hacer en Libros. ¿te dio este valor? 3.65, 52, 57. O sea, está bien calculado. Sí. Ok. Entonces, por favor, lo calcula para los demás modelos. ¿Y cómo hace para seleccionar, suponiendo que todo lo demás esté constante? Entre más pequeño sea el CIA, mucho mejor. Incluso si el CIA logra ser negativo, porque fíjense, aquí el logaritmo de máxima verosimilitud me da negativo. Negativo por negativo se vuelve positivo. Pero si el logaritmo de máxima verosimilitud no hubiera sido negativo, el resultado del CIA era negativo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? A mí, en últimas, lo que más me convendría es que el logaritmo de máxima verosimilitud me dé un dato positivo, para que multiplicado por la fórmula del CIA se vuelva más negativo, y entre más negativo sea el coeficiente, mejor capacidad
de apoyo en términos del ajuste le estaría dando el CIA al R2. Entonces, mientras el R2 a usted le interesa, que el R2 sea alto, los criterios de información le conviene que sean bajos, y entre más bajos, entre más negativos sean, mucho mejor. Entonces, si hay que seleccionar modelos, porque eso le va a pasar a usted selecciona. Ahora, si se va por CIA, el CIA más pequeño y más negativo que encuentre. En este caso yo tengo un CIA que no me dice nada, si no tengo un CIA con qué comparar. Usted me dice, profe, supongamos que en el modelo 2 de importaciones usted tiene un CIA de menos 3.5, usted diría, por criterio de información ACAIC, el modelo que presenta mejor capacidad de ajuste, que apoya al R2, es el modelo 2 que tiene un CIA negativo. ¿De acuerdo? Estos indicadores no tienen propiamente una definición, una interpretación. Profe, deme la interpretación. No. Son criterios que sirven para seleccionar modelos cuando se está enfrentando modelos que son que están compitiendo para ser el mejor. ¿De acuerdo? Estos no tienen una interpretación propiamente dicha. Ok, criterio de información acá, ¿claro? ¿Sí? ¿Claro esto? Todos los demás criterios van a funcionar exactamente igual. De hecho, vamos a tener más criterios de información que los que nos da el software y los que nos dan los libros. Yo les voy a dar más criterios de información. Entonces, criterio de información acá. Vamos con criterio de información de usuarios. Por favor, de la mano con el libro, comparando fórmulas, ojalá usted pudiera calcularlo con las fórmulas del libro, hacer comparativa, y cuando podamos pasar al software, usted compara los datos que hizo con las fórmulas de Bujarati, las fórmulas del profe Julio, y comparar con los software, qué software es más o menos confiable en términos de resultados. Profe, usted me está pidiendo a mí que yo sea exacto con mi calculadora, y lo que más o menos le entiendo es que los software se contradicen en algunos datos. Sí, está comprendiendo bien. Bueno, ok, entonces a este lo vamos a llamar CIS, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar el CIS. Leticia, yo le creo la fórmula que tiene usted. Menos 2 por el logaritmo de L mayúscula sobre N más sobre N en vez de 2. Así coloqué 2, listo. Más 2 por el logaritmo de K sobre N. Logaritmo natural de K. Sí. Esta parte de aquí sobre N. Sí. ¿Algo más? Este es muy sencillo de calcular. Aquí sería igual a menos 2 por... ¿Cuánto era el logaritmo de máxima verosimilitud? 9, Menos 9,93. sobre el tamaño de la muestra, que sería de 100, más 2 por logaritmo natural de K. K es el número de parámetros. Beta 1, beta 2, beta 3 son igual a 3. 3 dividido entre n, que es igual a 7. El CIS es igual. Leticia usted, Leticia, tiene los dos resultados, ¿cierto? El de GREL y el de IPS. Lo borró el... bueno. Entonces nos basamos con el de IPS. ¿Dónde? Porque en el es que viene 2 por logaritmo natural de 3 sobre 7. ¿Es todo con 2 o solamente? Ya le comprendí. Ya, ok, listo, ya. Ok, yo por algún momento pensé que aquí me hacía falta un logaritmo, pero no. No, claro. Es el número, es 9.79, ¿qué? 3398. No lo sé. 3398. Entonces me queda menos 9,793398 576.
¿Sí estoy en lo correcto? Ok, listo. Me voy a olvidar un numerito. La de Rod. La primera parte. Revisa el carro, revisa el carro. ¿Qué pasó? Ah, esa es una buena pregunta. Sácame de una duda. ¿Es 2 logaritmo natural de k todo sobre n o solamente esta parte la que se Solamente refiere? la parte de arriba. O sea, déjame entender, ¿es esto así? Aparece 2 multiplicando el logaritmo de k sobre n. Ah, sí, aparecen 2 aquí en el centro. Claro, Sí, es así. Y suponemos que lo mismo aparece acá. sí. De hecho, resultados, ¿cuántos nos dan? 3 punto 3.11. Escucho resultados, diferentes resultados a 3.11 me están diciendo. ¿Hay resultados diferentes a 3.11? Listo, el resultado me da cuánto, por favor. 3104. Por favor, Teti, vámonos a Bujarati, veamos la fórmula de Bujarati. ¿Qué? Maricas son pesadísimos. Aquí hay un cambio en esta fórmula que utiliza Bujarati, ¿de acuerdo? ¿Podemos utilizar esta fórmula? A ver qué resultado tenemos. Calculémoslo con la metodología de Bujarati, con esta original. La original de Bujarati dice: el cis es igual a n elevado, ¿cierto?, a la 3 sobre 7 multiplicado por la sumatoria de residuales al cuadrado sobre n. Démosle una oportunidad a Bujarati. A ver, ¿cuál es? 2,2126. ¿Cuánto? 2,2126. Colabóreme con la segunda. ¿Cuánto me da la segunda? La del logaritmo de cis. Listo, ¿cuánto nos dio entonces utilizando esta? 221. 26, 66. Ok, ya tenemos una disparidad, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate la 2.21, utilizando esta fórmula nos da 3,11. Entonces ya empiezan a existir disparidades entre las fórmulas, ¿de acuerdo? Bueno, ok. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, existe una disparidad en términos de las fórmulas. No existe solamente una, sino que existen varias fórmulas. De hecho, qué interesante esto que nos pasó. Aprovechémoslo a nuestro favor. Busquemos fórmulas diferentes del cis
en este caso, porque es que, Leticia, ¿cuánto le dio en el software el criterio de información de Schwartz? ¿De cuánto le dio? 3.63, 2075. A Leticia en el software, en el que les digo que es confiable, le da 3.63. El de Bujarati es de 2.21. El que más se acerca es el que tenemos nosotros acá, de 3.11. Sin embargo, en este caso no nos dio exacto. Y estamos calculando, desde ahí tiene la fórmula, sabe que la estamos aplicando tal cual como aparece ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para responderle su inquietud, no existe una única fórmula para el CIA y para el CIS. Existen varias, y dependiendo de las fórmulas que usted utilice puede llegar a resultados diferentes. Es más, Bujarati él está planteando dos. Sí. ¿No pensaría que si usa la fórmula de allá o la de allá, la distancia es como de llegar a No, a ver, lo que deben tener, en lo que deben tener cuidado es si va a comparar modelos, debe ser con una fórmula. ¿De acuerdo? No puede variar. Es decir, yo estoy convencido en que independientemente de la fórmula de Bujarati o la fórmula que estoy utilizando, no debería variar el hecho de que un modelo pueda ser mejor que otro por el mismo criterio. ¿De acuerdo? Es decir, si yo utilizo esta fórmula o utilizo esta fórmula, la decisión tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? Lo que cambia es la escala, pero no puede cambiar la decisión. ¿De acuerdo? Profe, ¿y se puede dar el caso de que usando sus fórmulas, digamos usando el CARS y luego aplicando otro criterio, la CAI que da un mismo modelo, no sé, que digamos en el CARS uno sea mejor que el otro y la CAI que... Mi consejo es, si va a comparar dos modelos, utilice la misma regla. No utilice diferentes reglas porque, como usted se da cuenta, pueden llegar a resultados diferentes. Entonces, si va a comparar dos modelos, utilice una sola fórmula de CIS para comparar a los dos. No utilice fórmulas diferentes. Una sola fórmula, independientemente de si es esta o de si es esa, una sola fórmula para compararlos. ¿De acuerdo? Ya con el software, déjeme adelantar una cosa. El CIS con software da 3.6. A mí el CIS, el CIS con software da 3.6. El CIS con esta fórmula da 3.11. El CIS calculado con Bujarati da 2.2. La más alejada al resultado que debería dar. ¿De acuerdo? Bueno, criterio de información de Schwartz. La misma aplicación del criterio de información Akai. Vamos con Shibata. Criterio de información de Shibata. Criterio de información de Shibata. Criterio de información de Shibata. S, H, I, B larga, A T A. Listo. ¿Cuál es la fórmula que utiliza el profe Julio? Criterio de información, coloquémosle este SH para no confundirlo con el de Schwartz. ¿Ya aparece o no aparece? Sí, menos 2. Logaritmo de L sobre N dividido en N. ¿Cierro paréntesis? Sí. Más el logaritmo, paréntesis, N más 2K sobre N. 2K sobre N, todo eso. Todo lo que está dentro del paréntesis sobre N. Ok, calculémoslo entonces de una vez. Este sería igual a menos 2 multiplicado por el logaritmo me da de 9, menos 9, el de logaritmo de máxima verosimilitud. 79, 98,
570. 6. 570. Ok. Dividido entre el tamaño de la muestra, que es 7, más el logaritmo natural de 7 más 2 por 3, 6, 7 más 6. 7 más 6, ¿qué cosa? No, sobre 7 más 6, 3. Dividido entre 7. Leticia, confírmeme, ¿este aparece en IBIUS, este criterio? No. ¿Cuánto nos da, perdón? 3.41. 530, 87. Listo. Se dan cuenta de una cosa, los criterios convergen alrededor de 3, ¿de acuerdo? Los criterios convergen alrededor de 3. De hecho, el dato que me da Leti es un dato que se aleja de los resultados que tenemos, porque ella me dice 3.6 y nosotros tenemos que este es de 3.11, el de Schwartz, ¿de cuánto nos dio? El de Schwartz. El de Schwartz es 341. ¿De cuánto le dio usted? 311. 3.11, similar. Y el ACAIC, ¿cuánto nos dio? 365. Perdón, 365. Es el que más se aleja. ¿Cuánto me dio Schwartz, Leticia? En el software. 363. Estamos cerca. Hay que hacerle alguna, probablemente esa fórmula hay que hacerle alguna cosa, tenemos que averiguar. Ok. Criterio de información de Chivata. Se aplica el mismo concepto. ¿De acuerdo? El que sea más pequeño es el que nos ayuda a seleccionar un modelo dentro de un grupo de modelos. Criterio de información de Hannan-King. Criterio de información de Hannan-King. Este es el último. Criterio de información de Hannan-King. Leti, ¿se escribe así? Hannan-King. Sí. Okay. Criterio de información de Hannan-King. Entonces lo vamos a llamar criterio de información HQ. ¿De acuerdo? Criterio de información HQ. Leticia, confirme, vea, ¿aparece en la nueva versión del IBIUS 8, aparece calculado? Sí. ¿Ya lo incorporaron? Ah, ok, entonces hay una ventaja del IBIUS 7 al IBIUS 8, incorporaron el criterio de información de Hannan-King. Luego vamos a poder confirmar si nuestra fórmula es correcta, porque antes no podíamos hacer eso. Ok, ¿cuál es la fórmula, Leti? Menos 2. Sí, menos 2. Logaritmo de L sobre N. Logaritmo de L sobre N. Más 2. K por el logaritmo. Paréntesis. O sea, 2K logaritmo. Paréntesis. Logaritmo de N. Logaritmo de L. Sí, N. N. Cierro paréntesis. Y desde K hasta el logaritmo de N sobre N. Todo eso sobre N. Sobre N. ¿Sí? ¿Así? Sí. Y esto sobre N. Listo. Ok, calculemos esta última para terminar esta sesión del día de hoy. Entonces, criterio de información de Hannan-King es igual, perdón, ¿a cuánto? 3.36, 3.36, 87, 39, 39, 4, 31. 31. Es más, este dato está confirmado en el software, Leti. Ok, entonces, ¿cuántos criterios de información vimos? 4. De los 4 criterios de información tenemos certeza de 3. ¿De acuerdo? De 3.
O sea, de las fórmulas tenemos certeza, de las 4 fórmulas que acabo de entregar, tenemos certeza de 3. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una búsqueda exhaustiva, porque tenemos una diferencia con el criterio de información de Schwartz. Una cosa que hoy no me va a dejar dormir. Leti nos dice que el criterio de información de Schwartz le dio igual a ¿cuánto? 3.63 3.63 20 20 70